Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio. Donde estás no es el final. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Bueno, y continuando con nuestra programación habitual, llegamos con este segmento Coaching Expansivo Hoy. Lo presenta y lo dirige Eduardo Villegas, desde New Jersey. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Encantado de estar acá. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Narciso era tan guapo como arrogante. Un día él observó por primera vez su reflejo en una laguna y quedó enamorado de sí mismo. Pero al no poder consumar su amor, porque cada vez que se acercaba demasiado para besarse, tocaba la superficie del agua y las ondas hacían que se borrara su rostro, él se deprimió profundamente y aparentemente murió después, posiblemente ahogado, creo yo, en el agua, ¿verdad? Si bien ese Narciso es una figura mitológica, hoy en día muchos hombres y mujeres poseen una personalidad parecida. Eh, Tan es así que la psicología hoy reconoce esto como un trastorno de personalidad narcisista. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Coaching Expansivo Hoy por tu emisora Busco en Ti y vengo a hablarte de esto, cómo lidiar con un jefe con personalidad narcisista, con un trastorno de personalidad narcisista. Ahora bien, quiero dejar muy claro, no estoy hablando de una persona que sea un poco arrogante, porque es muy fácil juzgar. Estoy hablando realmente de personas que tienen una patología y cuando esta patología está presente, realmente la circunstancia es muy difícil. Al punto que la clínica Mayo define a la personalidad narcisista como, dice, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. O sea, hay cuatro cosas que hay que notar, ¿verdad? No empecemos a decir, yo ese es mi jefe que es arrogante. No, es algo mucho más profundo. Tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Todos nos queremos mejores de lo que somos. Ándate a una universidad y le preguntas a la gente, a los profesores, ¿cuál de ustedes es peor profesor que el promedio? Y ninguno te va a decir que sí. Cuando les preguntes cuál de ustedes es mucho mejor que el promedio, todos te van a decir que ellos lo son, ¿verdad? Porque tendemos a, a, a sobreestimarnos y a subestimar a los demás. Pero el que tiene el trastorno de personalidad narcisista tiene un sentido desmesurado, desproporcionado de su propia importancia, primero, ¿verdad? Segundo, una necesidad profunda de atención excesiva y de admiración. La persona vive de los halagos. Hemos visto personas famosas que se retiran y regresan y ya es tiempo de retirarse y siguen insistiendo porque sencillamente no pueden vivir sin los halagos, sin la admiración. Tercero, tienen relaciones conflictivas, obviamente es la consecuencia de su personalidad. Y cuarto, una carencia de empatía por los demás. Yo creo que esto es muy obvio, ¿verdad? Si tú te sientes más importante que todos, es bastante difícil que tú empatices con las otras personas. Y la misma clínica Mayo luego nos da una pista sobre su origen. Dice, detrás de esa máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. La persona con trastornos de personalidad narcisista está convencida de que es superior a los demás. Se compara constantemente, sistemáticamente con todas las personas que le rodean. Es algo que no pueden evitar y no lo hacen conscientemente. Este sentido de superioridad los hace totalmente carentes de empatía por los demás, ya que simplemente no les interesan. Las personas en su mente existen solo para adularlo o adularla. Además, son personas a veces rencorosas, con tendencia fuerte al resentimiento y a la venganza. Se sienten bien cuando son temidos, cuando pueden humillar a alguien, cuando ponen a alguien en su lugar, tienen una profunda satisfacción, ¿verdad? Y cualquier persona segura, cualquier persona capaz que opere cerca de su entorno, para ellos va a ser percibido como una potencial amenaza e inconscientemente van a tratar de denigrarlo, de dañar su reputación. El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas realmente en todas las áreas de su vida de esta persona, ¿verdad? Por lo cual suelen sentirse muy frustrados y decepcionados, pero no pueden ver claramente el origen que el origen del problema está dentro de ellos, ¿verdad? Y siempre van a buscar un culpable de todas sus circunstancias. La verdad es, para mostrarte nuevamente el nivel de personalidad que estamos hablando, que es una persona de la que poca o ninguna
gente va a disfrutar de su compañía. Entonces, como tú sabes, uno de los objetivos centrales de coaching expansivo hoy es ampliar esos 180 grados de ceguera que todos tenemos, ¿verdad? Nadie puede ver, hay que voltear, hay que estar viendo, pero siempre tenemos 180 grados ciego. Y es muy importante para mí ayudar a personas que tienen este trastorno, que tienen esta circunstancia. Pero es muy difícil porque como todos los tratamientos requieren una vulnerabilidad, o todas las sesiones de coaching o un tratamiento psicológico, que yo no lo hago, sino con un psicólogo, por supuesto, o con un pastor, son circunstancias que exigen vulnerabilidad y estas personas realmente le tienen mucho temor a eso. Entonces, primera cosa, vamos a empezar por poco a poco. Primero, ¿cuáles son los signos, verdad? Y tiene que haber más de uno de estos. ¿Cuáles son los signos y las señales más comunes de este trastorno? Exagerado sentido de prepotencia. Son personas que están muy preocupadas de que se les trate como ellos, no solamente como ellos merecen, sino como ellos creen que se merecen. En la Biblia hay una historia de un individuo que se llamaba Naamán. Era un individuo, era un guerrero, era un militar que le dio la victoria a su país, un hombre respetado, admirado. Y este hombre tenía lepra. Entonces, es un poco un buen paralelismo, porque es una persona que por fuera tiene su uniforme, sus medallas, su traje, sus armas, y es muy respetable, muy temido, pero por debajo tiene lepra. Hoy acabamos de ver que tenemos un sentido, la persona con TPN tiene un excesivo sentido de grandeza desmesurado, pero por dentro hay una inseguridad. Cuando este individuo, a él le dicen que hay un profeta que lo puede sanar, y él va donde el profeta, y el profeta le manda un sirviente y le dice, báñate en el río, ¿verdad? Y este hombre se ofende y dice, yo esperaba que él saliera y puesto de pie, invocara a su Dios y pusiera la mano sobre mi enfermedad, sobre mi lepra y me sanara. Y se fue el hombre enojado porque él no fue como él lo esperaba. Esto es un poco una característica de una persona con este síndrome o con este trastorno de personalidad narcisista. Es no solamente quiero, bueno, acepto la ayuda, pero la acepto bajo mis premisas. O sea, tú tienes que darme mi lugar como quién soy yo. Es impresionante. Este hombre venía a sanarlo, ¿verdad? Y le dice, váyate en el río. ¿Qué significaba bañarse en el río? Tienes que quitarte la ropa para meterte en el lago. Y están tus soldados, está tu escolta. Tienes que ser vulnerable, tienes que mostrarle a los demás lo que tú realmente tienes. Y obviamente es un proceso quizás vergonzoso y no nos gusta. Para la persona con, voy a llamarlo TPN, ¿verdad? Trastornos de personalidad narcisista con TPN, es demasiada exposición, es demasiado riesgo, es una vergüenza abrir su corazón, abrir sus sentimientos. Es como ir a donde un doctor y decirle, ok, doctor, póngame la inyección y hágame el tratamiento, pero hágalo de esta forma. Usted se pone esta ropa y se sienta aquí o se arrodilla. Y ellos están muy preocupados y eso los desgasta muchísimo. Están muy preocupados porque sea reconocido, porque se le dé su puesto. Yo soy el gerente, yo soy el líder, soy el presidente, soy el pastor, soy el encargado del departamento. Tiene que ser reconocido para todos quiénes son ellos, ¿no? Actuar de manera humilde les parece humillante. Otra cosa, tienen un hambre insaciable de admiración, que es excesiva y es constante. Son personas muy vulnerables al halago y la mayoría de la gente que se aprovecha de ellos, por decirlo así, lo hace a través del halago. Tienden a mirar a todo el mundo debajo del hombro, ¿verdad? Tienden a exagerar sus logros y a celebrar sus talentos y minimizar los fracasos, minimizar los logros de otras personas y minimizan sus propios fracasos. En otras palabras, están completamente, la semana pasada hablamos de los sesgos cognitivos y están completamente sesgados. Ellos tienen una imagen de ellos mucho mayor que hace que tengan una imagen del resto de la humanidad mucho menor. Tienen fantasías constantes acerca del éxito, el poder y la riqueza o la belleza o lograr algo. Eso es algo que constantemente está en sus mentes. Este es bien interesante. Sobreestiman el impacto en las personas a quienes le dan reconocimiento. O sea, esta persona te dice, si es tu jefe, te dice buen trabajo. Y tú, bueno, gracias. Ellos esperan que tú estés feliz porque él o ella te dijo buen trabajo. O sea, fue un reconocimiento. Les cuesta, o sea, ellos en ese sentido de grandeza les hace pensar que cuando ellos reconocen, cuando ellos felicitan, cuando animan a alguien, la persona debe estar realmente llena de gozo por haber recibido
esa palabra de parte de ellos. Procuran relacionarse solamente, íntimamente, solo con personas como ellas, especiales, a quienes adulan, porque son personas únicas. Es como un club, como la crema de la crema. Ellos, entre los que no es que los demás tengan que hacer con el mismo trastorno, sino las personas que una persona con TPN considera que hay otras personas de su misma importancia, de su mismo ingreso, de su misma jerarquía, de su misma creencia, de su misma habilidad. Entonces, estas personas de una selecta élite, una élite de personas, ellos ahí con esa persona sí se conectan mucho y los adulan constantemente. ¿Por qué los adulan? Porque en el fondo están esperando una adulación de retorno. Hablan mucho y escuchan poco. Y con lo que en coaching llamamos escucha previa. Escucha previa es que tú me estás hablando, y mientras que tú me estás hablando, yo estoy pensando en lo que te voy a responder. No sé si ustedes han estado con alguien que todo lo que tú cuentes, que tú hiciste o que alguien hizo, él tiene una historia mejor que la tuya, o ella tiene una historia mejor que la tuya. Bueno, es un poco de eso, ¿verdad? Tú estás hablando de algo y se están acordando de que ellos tienen una idea mejor. Tú estás planteando tú estás contándole algo positivo, ellos saben que deja que te cuente la que te van a contar yo, porque es incluso superior a la tuya. Esto es inconsciente, esto es lo interesante, ¿verdad? Genera malestar, pero estas personas realmente son unas víctimas de lo que hacen o de este trastorno. Siempre es para tener un trato especial, y ya lo dije, pero el punto importante es que son dados a veces a romper también las reglas. En esa preocupación por ser tratados como ellos merecen o por lograr sus objetivos, tienen una tendencia, los que no están bien formados en temas de integridad, a saltarse las normas, ¿verdad? A tener flexibilidad porque se trata de ellos. Es la persona que quiere que todo el mundo haga la fila correctamente, pero para ellos un pase especial, porque ellos son quienes son, y cosas por el estilo. Y si pueden escaparse, si pueden hacer alguna irregularidad, pues ellos la van a minimizar, no la van a ver como tal, porque al final del día es para ellos y ellos son quienes ellos son. Una cosa muy dura para sus equipos, ellos esperan una lealtad incuestionable. Esperan sumisión, porque ellos al final del día, si saben más que tú, pues lo que ellos digan es ley. Y además ellos no fomentan esa lealtad, porque no son leales. Entonces, para los equipos, y ahora vamos a hablar de eso, porque estoy definiendo la personalidad, pero vamos a ir a hablar ahora de cómo tú puedes sobrevivir y tener éxito en esta circunstancia. Pero ellos no generan lealtad, pero la esperan, como por decreto, pues. Son envidiosos. Y lo más interesante, ellos se creen envidiados, de nuevo, ¿verdad? No estoy aquí para estar juzgando, no se trata aquí de ponernos juntos a desahogarnos, estamos hablando de entender su personalidad. Si no conocemos la circunstancia, no podemos operar en ella. Estas personas se sienten envidiadas. Tú no los envidias, quizás tú más bien lo ves frustrado, frustrada, los ves bajo una presión que tú dices, la última cosa que yo quiero es vivir de esa manera, pero esta persona cree que tú la envidias, se sienten envidiados, se sienten admirados, tienen fantasías, como ya dije antes. No toleran la crítica, esto es algo gravísimo, no toleran ningún tipo de feedback. Y si alguien que ellos consideran inferior, en el sentido que tiene menos jerarquía, menos ingresos, menos edad, una persona más joven, etcétera, eso los ofende fuertemente. Y por esa misma intolerancia, pues hace eso, ¿no? Ellos se ofenden y a veces toman esas ofensas a nivel personal y pueden empezar a buscar venganza, una venganza, digamos, corporativa, ¿verdad? Tú me expusiste una vez, deja que yo te agarro en la bajadita, como decimos en mi país, ¿verdad? Esto hace que estas personas se desgasten, se estresan y se frustran mucho tratando de parecer superiores, ¿verdad? Ese esfuerzo por estar por lucir bien, ¿verdad? Por tener tu lugar, por ser reconocido, por tener la mejor idea, porque nadie te opaque, le genera un desgasto tremendo. Y eso hace que a veces pierdan el control, ¿verdad? Sencillamente pueden actuar de una manera infantil, pueden comportarse de una manera insensata por la desesperación que tienen. Ahora una pregunta que te hago como coach. ¿Es posible que seas tú quien esté contagiado por este virus? Yo creo que primero que nada es importante, antes de decirte cómo sobrevivir si tu jefe es así y cómo proteger a tu equipo, no solamente cómo sobrevivir en tu empresa, sino cómo manejar tu vida, porque créeme, he visto casos donde estas personas realmente hacen daño a nivel personal a las personas, sin quererlo, por su propia personalidad así. No se percatan, como dije antes, y las personas que son sus víctimas, por llamarlo de alguna manera,
son afectados severamente, particularmente si tienen mucha necesidad de ese trabajo o no saben cómo manejarlo, no tienen inteligencia emocional y no logran manejarlo, se sienten realmente denigradas por esta persona. Si la autoestima de estas personas, si la identidad de estas personas está en su trabajo o en la aprobación de su jefe, estas personas son destrozadas. Entonces, yo te voy a dar los tips para eso, de eso se trata el programa, pero quiero empezar hablando o verificando que no seas tú quien lo tenga, porque como te dije antes, es algo completamente, es un punto ciego, está en los 180 grados de ceguera que la persona no ve. Entonces, yo quise hacerte algunas preguntas y te pido que seas muy sincero o sincera en tu respuesta. Primera pregunta, ¿se te dificulta sobremanera recibir crítica o feedback? Aunque sea respetuosa, aunque sea constructiva y venga de gente en quien confías. Incluso un consejo. ¿Qué pasa si la persona es menor que tú, si tiene menos jerarquía que tú o de una clase social que tú consideras inferior? Sé sincera o sincero. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Se te hace muy difícil? Segundo, ¿confías en la gente? ¿Tú piensas que tu equipo te traicionaría si le conviniera? Es más, una pregunta más de equipo. ¿Te gusta unir o realmente lo que te gusta es dividir? Segunda pregunta, ¿verdad? Voy con la tercera. Diciendo 1 significa nada y 10 muchísimo. ¿Qué tanto conoces la vida personal de tus compañeros y de tu equipo? Si no conoces nada de ellos, sino lo que has visto en los documentos que pasan por tus manos, y tienes las dos anteriores, que no confías en la gente y te sientes muy atacada o atacada cuando recibes una sugerencia, un simple consejo de alguien, la balanza se inclina por ese lado. Te hago otras preguntas para estar seguros, ¿verdad? ¿Sientes envidia o te causan temor las personas que son talentosas o que parecen más capaces que tú? Si tu jefe llega y te presenta un nuevo compañero o en una reunión internacional tienes uno de tus colegas, digamos, y tu misma jerarquía, y tu jefe lo ves que la trata o lo trata muy bien y lo reconoce, eso te hace sentir amenazado, te hace sentir que te están atacando porque son personas potencialmente más capaces que tú y eso te genera angustia. No que sientas así como, wow. Tú puedes sentir, bueno, qué chévere sería que me pasara a mí eso. Eso es diferente. Estoy hablando que te genera angustia, envidia, rechazas a la persona o la buscas para adularla para ver qué puedes hacer. Quinto, este es bien importante. ¿Te sientes solo o sola con frecuencia y a veces con tristeza? Sexto, ¿irías a un psicólogo, un coach o un pastor para buscar soluciones? Si la respuesta es no, es una respuesta para ti misma o para ti mismo, ¿verdad? Si tú sabes en tu corazón que tu respuesta es jamás, la pregunta es ¿a qué le tienes miedo? Y por último, una respuesta que nos da un tip sobre todas las demás. Si tienes algunas de las anteriores que son, si varias de las anteriores han sido negativas, o sea, te indican que sí podrías tener esta ceguera, te hago una simple pregunta. ¿Te es realmente fácil reírte de ti misma o de ti mismo? A lo mejor alguien va a decir, por supuesto que yo me río de mí mismo. No, en serio, te consideras alguien demasiado, porque si yo me considero, una persona con este síndrome se considera eh, eh, que es alguien demasiado importante, entonces les cuesta mucho tomarse con gracia, ¿verdad? Si tú has respondido sí a varias de estas preguntas, te va a pedir que le compartas este video a tu equipo, porque a lo mejor le puede ser de gran ayuda. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué hacer cuando el jefe o la jefa o tu líder, tu manager, sufre de un trastorno de personalidad narcisista, ¿verdad? Recuerda que ellos están convencidos de que no tienen ningún problema. Por lo tanto, la opción de ayuda es muy baja. Generalmente cuando van a pedir ayuda es porque ya están en un tema que están en depresión profunda o consumiendo drogas o alcohol, o algún otro problema de salud mental. Pero ellos perciben, además, cualquier consejo tuyo, cualquier sugerencia como algo ofensivo incluso, ¿verdad? Y se lo toman muy en serio. Acuérdate, ellos no se pueden reír de sí mismos. Entonces tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso con lo que le comunicas. Entonces, primero lo primero, manejemos las expectativas reales y te voy a poner las cartas sobre la mesa. Estamos hablando de personas que realmente tú crees que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Repito,
No estoy hablando de una persona que es un poco arrogante, un jefe arrogante, en Venezuela decimos un jefe pantallero que se cree mejor que los demás. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de muchas de las otras características. Una persona que no puede recibir consejos, una persona que necesita los halagos, una persona que se cree desmesuradamente superior a los demás, una persona que realmente se angustia cuando tiene cierta competencia, que se está comparando constantemente con todas las personas. Si ese es el caso de tu superior, bueno, te tengo algunas noticias o alguna información para aclarar tus expectativas. Primero, a esta persona tú no le interesas. No le interesas tú, no le interesa tu carrera, no le interesa tu familia, no le interesa tu salud, a menos que no puedas ir a trabajar, eso ahí sí le va a interesar. Solo se interesa en ti en la medida que le contribuyas a lograr sus objetivos, no los tuyos, los de él o de ella. Y esa o uno de los dos, o ayudarle a lograr sus objetivos o a satisfacer sus necesidades de aplauso y admiración. O sea, tú puedes hacer dos cosas. O eres su colaborador número uno o su fan número uno. ¿Okay? Una cosa importante, esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Esta persona puede ser muy brillante o no. El problema no es la con P, la aptitud. El problema es la actitud con C, que obviamente está afectada por la personalidad. ¿Ok? Entonces esta persona puede ser muy talentosa, puede ser incapaz, no tiene nada que ver con eso. Creo que es muy importante que tengas eso en mente, que trates esto con respeto, que entiendas que es un trastorno de la persona. La persona es una víctima de lo que está sufriendo. Es como un alcohólico, ¿verdad? Los alcohólicos se comportan de una manera que nos molesta, pero son víctimas de sí mismos. No es contra ti. Si tú te enganchas en un conflicto con esta persona, la persona lo va a tomar personal, pero en principio no es personal. Si tú tienes un cuadro hermoso o estás en un día lindo, como acá hoy, está un día hermoso acá en Nueva Jersey, parece un día de primavera en vez de un día de otoño. Y yo le digo a un ciego, mira qué hermoso está el día. Y me dice, no puedo ver nada, yo no me puedo enojar con él. Él sencillamente tiene una deficiencia, no puede verlo. Entonces es importante que entiendas eso. No es un tema personal, no es una persona que quiere ser así, esta persona sufre. Entonces tienes que tener un poquito de compasión quizás. Otro elemento importante, número 3, esta persona se cree superior a ti y va a querer demostrarlo. En su inseguridad va a querer que quede claro que él o ella es superior, ¿verdad? Recuerda entonces que su opinión no te define, tú no eres lo que esa persona piensa. Y estas personas a veces tienden a creerse como, creen ser como marco de referencia, ¿verdad? Aquí todos hacemos las cosas de esta manera porque él o ella lo hace. O ponen una lista. Yo recuerdo a una persona que yo conocí que hizo una lista de los 10 principios que aquí por los que nos regimos. Y es una cuestión personal, que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces ellos se creen en su grandeza, que son un marco de referencia para los demás, que ellos pueden dictar la conducta de los demás. Por eso exigen lealtad, porque creen que es por una palabra. No generan una lealtad, pero creen que por decreto, ellos dicen que es así, la gente lo va a hacer. Ahora, si esta persona no logra demostrar que es superior, no queda para su mente clara que es superior a ti, que todo el mundo lo vio así, generalmente le pasa más a los hombres, ¿verdad? Y te percibe a ti como una amenaza, ¿verdad? Va a tratar de limitarte, va a tratar de frenar tu carrera, va a procurar minimizar tu interacción con los superiores. Es una persona que te va a halagar en privado, pero no va a hablar de bien de ti a otras personas. Y solamente en casos absolutamente necesarios te va a dar un reconocimiento público. En la Biblia hay un personaje que se llama Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y el rey Saúl iba todo muy bien con él hasta que conoció a David. David era un muchachito entonces, venció a Goliat y empezó a servir a Saúl. Pero la gente empezó a poner sus ojos sobre David. Y Saúl, en vez de ver a David como un futuro sucesor lleno de integridad, de honestidad, hábil, pero al mismo tiempo súper leal a él, lo vio como una amenaza y empezó a querer tratar de destruirlo. Y para hacer una larga historia corta, al final el terminó destruido fue él y David reinó después de él. Entonces, así pasa con estas personas, ¿verdad? No esperes que te promueva, no esperes que hable bien a otras personas de ti, porque si tenemos una persona con TPN, eso es muy poco probable que pase. Esta persona no te va a promover delante de sus superiores. Cuando las cosas no salgan bien, o al menos como esta persona espera, van a buscar culpables. Y en algún momento te va a tocar ser a ti. ¿Ok? No quiero ser negativo, pero como dije antes de darte los tips cómo interactuar con esta persona, quiero ponerte las cartas en la mesa para que estés bien ubicado, bien ubicado. ¿Ok?
Estas personas le ofrecen lealtad absoluta a sus superiores. Si tú trabajas en una compañía grande, donde hay jerarquías, donde hay, ¿verdad?, mecanismos de denuncia cuando las cosas, ¿verdad?, cuando te sientes ofendido, maltratado, humillado, etcétera, se complica mucho porque estas personas ofrecen lealtad absoluta a sus superiores porque son personas trepadoras. Y esto hace muy difícil que tú escales con el que está arriba, porque ellos te tapan a los que están abajo y ofrecen una imagen tan limpia, tan nítida a los que están arriba, que la gente le genera confianza y vienen a través de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante cuando tú tienes un equipo que tú hables también con el siguiente nivel. Yo acostumbraba cuando en uno de mis trabajos he hecho esto, cuando he tenido equipos grandes, voy a comer una vez, a designar una vez al mes con alguien de mi equipo que no sea mi supervisor, sino con los que le reportan a él. Y en ese ambiente de camaradería y de compartir, las personas cuentan cosas que te dan tips para que tú puedas ver realmente qué es lo que está pasando. Porque a veces no nos gusta meternos en eso, nos gusta estar aquí en nuestra posición más alta, estamos acá tranquilos, tú eres el empresario, eres el dueño, eres el gerente general, eres el líder, y no quieres meterte en eso. Entonces tienes gente en tu entorno, los más cercanos, que te pintan una imagen de que todo está muy bien, pero cuando vas a escarbar un poco, las cosas no están así. Entonces estas personas son muy expertas manejando eso, managing up, ¿verdad? Manejando hacia arriba, gerenciando hacia arriba, y son trepadores. Entonces le hace muy difícil al que está por abajo levantar un asunto, a llamar la atención de los líderes de la organización o de la iglesia o lo que sea sobre cualquier asunto. El narcisista además puede tener cuando tiene pocos escrúpulos, puede buscar torcer reglas, ¿verdad? Y acreditarlas o justificarlas como, no, tuve que romper esta regla porque está limitando mi creatividad, porque está limitando la innovación, porque tenemos que enfocarnos más en el cliente, porque esto es mucha burocracia, en fin. Por supuesto que hay casos de burocracia y falta, y hay ambientes así, pero estamos hablando de personas que ya empiezan a doblar reglas necesarias con una explicación que solamente la entienden ellos. De nuevo digo, él o ella se creen más importantes que tú y en su interacción diaria esperan que tú creas lo mismo. O sea, ellos quieren sentir que tú entiendes que ellos son superiores. Y lo último de esta parte, si eres realmente bueno en lo que haces, te va a envidiar y se te va a oponer. Ok, habiendo dicho todo esto negativo, y primero la parte positiva, que entiendas o que tengas comprensión de que la persona es una víctima de sí misma. Pero habiendo dicho todo esto, no se va a preocupar de ti, poniendo las cosas los puntos sobre las IES, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué puedes hacer no solo para sobrevivir, sino para tener éxito? Bueno, obviamente los jefes con TPN son desgastantes, generan problemas de equipo, y yo también te diría, desde el punto de vista de si trabajas en recursos humanos, debes evitar a toda costa contratar o promover a personas con este tipo de trastorno, porque realmente el daño es grave, es grande. La primera pregunta que te haría es, ¿tú vas a estar en esa posición por mucho tiempo? ¿Esta persona va a estar allí también? ¿Esta persona va a ser movida o tú vas a ser cambiado? Si la persona es la dueña de la empresa, el dueño de la empresa, y tú le reportas directamente, pues se puso la cosa difícil. Entonces, si tu frustración es muy grande y te empezó a afectar a tu vida personal, yo te diría, analiza, primero que nada, si es el mejor lugar para permanecer o es tiempo de buscar otras opciones. Sin embargo, te quiero decir dos cosas positivas. De los peores jefes es de quienes más aprendemos, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Nos fortalecemos, nos volvemos sagaces, nos volvemos astutos. Y segundo, te diría, pregúntate, ¿para qué me puede servir esta experiencia? No porque, ¿para qué? Ve el final. O sea, yo paso por este proceso, ¿para qué me estoy formando? ¿Para qué me está entrenando Dios? ¿Cuál es mi siguiente paso? Que estas dificultades, estos tiempos difíciles, turbulentos, si se quiere, con esta persona, me están haciendo más sagaz, más hábil, más comunicativo, ¿verdad? ¿Cómo me va a servir esto para mis nuevas responsabilidades? Eso cambia la perspectiva. En vez de ser negativo, estar hablando con todo el mundo, chismeando y diciendo que no es justo, tú empiezas a tomar esa energía y la canalizas, ¿verdad? Como los tipos que practican judo, ¿verdad? Que toman la fuerza del contrincante y la usan a su favor. Tú empiezas a ver, bueno, ¿para qué me estoy preparando? ¿Cómo puedo manejar la situación? ¿Cómo puedo sobrevivir en este proceso? ¿Ok? Entonces, primera cosa. Ahora sí vamos. Uno, recuerda que ellos no pueden empatizar. Entonces, no les cuentes tus fracasos, no les cuentes tus asuntos personales. No seas vulnerable. Evita hacerte vulnerable. Esto es como los policías cuando detienen a alguien en las películas, ¿verdad? Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Entonces,
Nada personal, la relación estrictamente profesional. Primero que nada, evita hacerte vulnerable. No le des las herramientas a esta persona de tu intimidad personal. A estas personas les cuesta mucho hacer introspección, tienen muy poco de lo que llamamos self-awareness, no son autoconscientes de su situación. Te pueden herir, humillar e incluso pueden actuar de manera infantil. Entonces, date margen, date espacio. Entiende que tú tienes valor, que tú eres importante, independientemente de lo que la persona diga. ¿Okay? Otro punto, date espacio. Está muy conectado con este, date margen. No te comprometas por la presión a hacer algo que sabes que no vas a lograr. No te comprometas bajo presión a algo que no vas a poder hacer, que tú sabes que no vas a poder hacer. Primero, no te hagas vulnerable. Segundo, no te comprometas con lo que no puedes. Tercero, vamos a ver varios aspectos de cuando le provees información. Si tú le vas a comunicar a esta persona resultados negativos de tu gestión, suponte que tú eres un gerente de ventas, le vas a hablar de las ventas del mes, de las ventas de la semana, o las ventas de equipos, o si eres una persona de marketing, de los resultados de una campaña o de un evento, ¿verdad? O de finanzas, los resultados financieros. Primera cosa, infórmaselos proactivamente, aunque sean negativos, y con un plan de acción detallado. Es una norma para siempre, ¿verdad? Eso no tiene que ver con esta persona, esto debe ser una norma en tu vida. Una situación difícil, una situación negativa, infórmala proactivamente, no esperes que te pregunten por ella, tú ve y pica adelante, avanza y ve con un plan de acción detallado y mantén el optimismo en tu comunicación, primero. ¿Verdad? Segundo, estamos hablando del punto 3, cuando provees información. Segundo, con este tema, déjale saber de inmediato a esta persona cualquier circunstancia o novedad, positiva o negativa, que pueda afectar su imagen. Acuérdate que tu imagen es lo más importante, ¿verdad? Y además, es tu jefe y tu jefa, y es un deber ayudarla o ayudarlo a lucir bien. Así que te invito a que te preocupes genuinamente. Quítate toda fantasía de tu mente de que quede mal. No. Tu labor profesional, ¿verdad? Con cualquier jefe es protegerlo y ayudarlo a lucir bien. Eso es parte del trabajo y parte de la razón por la que te pagan y es parte de tu dignidad profesional, de tu ética. ¿Ok? Otro elemento cuando estás proveyendo la información, nunca le confrontes públicamente, ni tampoco por un email copiando a otras personas, ¿verdad? Para ensuciarlo, a menos que sea un tema de ética o un tema legal. Por supuesto, si es un tema legal y tienes que involucrar a otros, está bien. Si es algo inaceptable, tú dejas tu denuncia escrita. Pero aparte de eso, que obviamente es una extrema excepción, evita confrontaciones públicas e incluso evita esos emails con copia a varias personas. No. Yo te sugiero que busques el momento para hablar en privado. Observa cómo está la persona. Hay un proverbio de Salomón que dice, observa cómo está el rey, ¿verdad? Primero ve su estado de ánimo antes de venir a hablarle. Si es algo delicado, te sugiero que le invites a un café al lugar que le gusta, y si es muy delicado, pues invítalo a comer o invítala a comer. Va a valer la pena. Invítalo a comer al sitio que a esta persona le gusta, no que te gusta a ti. También es importante. Todos esos detalles son importantes. Y por último, en este mismo tema de comunicación, prepara tus líneas, ¿verdad? Emite tu opinión de una manera articulada, sencilla, breve y basada en hechos. Solamente hechos. No metas comentarios subjetivos de que esto es catastrófico, que se desplomaron las ventas, que la cobranza es horrible. Evita ese lenguaje. Vete a los números, a las cifras, porcentaje, ¿verdad? Ok, eso es con la comunicación. Entonces tienes que tener esto cuidado cuando te comunicas. Tienes que recordarte no hablar cosas personales con esta persona y acuérdate de no comprometerte con lo que no vas a cumplir. Hay una cuestión que es básica que yo espero de todos ustedes, ¿verdad? Sé excelente y mantente al día con todo, particularmente lo que a tu jefe le importa y lo que tiene impacto sobre su imagen. Entonces, por eso te decía, es mucho lo que puedes aprender con un jefe difícil. Puede ser muy positivo para tu carrera un jefe así, porque te vas a volver sagaz, vas a estar un paso adelante. Ahora vamos a empezar a balancear. No trates de complacerle siempre, porque va a perder el respeto. No creas que tolerarle todo y siempre ser una yes man o un yes woman, ¿no? Decirle todo sí, ¿verdad? Eso no te va a ayudar. La confrontación va a venir en algún momento con una persona así y tienes que estar preparado. Yo prefiero que alguien me respete y tener un poquito de tensión a que una persona no tenga tensión pero me esté humillando. Creo que me genera más tensión a mí ser humillado que tener tensión por respeto. Pero es un balance, ¿verdad? Entonces,
No trates de complacer, no caigas en la trampa de decirle que a todo que sí, por ejemplo, comprometerte con algo que no vas a poder entregar, porque te va a generar en la larga muchos mayores problemas. No caigas en el juego de hablar con tus colegas, ni mucho menos con tu equipo, cuando esta persona te confiesa algo. Primero, para criticarlo, para chismearlo, no. Y segundo, si esta persona te dice algo a ti personal, confidencial, guárdalo para ti. Y recuerda que también se lo va a decir a otros sobre ti. Entonces, no caigas en eso. No, lo que vas a lograr es mayor división y un peor ambiente laboral. ¿Ok? No escatimes a esta persona. Ahora, por otro lado, si bien no tienes que tratar de complacerlos, pero tampoco escatimes un reconocimiento cuando se lo merece. La Biblia dice que honor a quien honor merece, ¿verdad? Entonces, si la persona hizo algo bien, reconócelo. Oye, jefe, qué buen trabajo. De verdad que me gustó mucho lo que mencionaste sobre tal tema, ¿verdad? La presentación quedó muy bien, esa respuesta que diste. Si es genuina, se siente genuina. Entonces, la persona va a recibir un halago, lo va a hacer muy feliz, pero tú no estás siendo falsa ni falso. Tú estás haciendo una persona íntegra como debe ser siempre, ¿verdad? Entonces, halágalo, como te digo, genuinamente, pero no uses el aplauso para manipularlo ni congraciarte con esta persona, ¿verdad? Realmente, cuando tú empiezas a adular para ganar aceptación, primero la persona se da cuenta. Segundo, sus superiores se dan cuenta. Tercero, los colegas tuyos y tu equipo se dan cuenta. Todo el mundo se da cuenta, pero lo peor y pierdes el respeto de todos ellos. Pero lo peor de todo es que pierdes el respeto de ti mismo o de ti misma. No caigas en eso. Tu alma se lesiona cuando tú empiezas a adular por lograr beneficios. Realmente es indigno y te va a quitar firmeza, te va a quitar fortaleza. Mantenga a esta persona siempre informada de cómo avanzan sus prioridades. Lo que tú estás trabajando para esa persona, asegúrate de un mecanismo, ya sea un reporte diario o periódico, una reunión semanal, lo que sea, dependiendo de la circunstancia. Pero asegúrate de estar siempre con esta persona, mantenerla al día en lo que tú estás haciendo. Valida el acuerdo que tienes con esa persona y chequea la escucha, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando quedes en un acuerdo, unas acciones, tú al final le repites, bueno, entonces, solo para resumir, acordamos que primero voy a hablar con esta persona, segundo, este proveedor, tal cosa, y validas que lo que tú escuchaste es exactamente lo que la persona dijo. No dejes espacio a un malentendido, no lo dejes en el aire, porque puede ser muy destructivo después. Y por último, el número 10, no des consejos que no te han pedido, ni uses expresiones como que son consejos disfrazados, ¿verdad? Yo pienso que tú deberías, o si yo fuera tú, ¿verdad? Si no te lo han pedido, particularmente con este tipo de personas, mantente en lo tuyo, no le des consejos. Y para sobrevivir tú y sobre tu equipo, voy muy rápido porque se me está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Qué haces para sobrevivir tú en lo personal, en tu vida, ¿verdad? Ya, esto es cómo lidiar con esa persona, ¿verdad? Cómo manejarla, cómo tener éxito, cómo incluso impactarla con tu carrera, cómo ganar puntos y cómo lograr el reto tremendo de que esta persona te dé reconocimiento cuando acostumbra a no hacerlo. Eso sería un tremendo éxito. Por eso te digo, tómatelo como una prueba, vas a aprender mucho con esta persona. No huyas, a menos que sea una situación catastrófica. Pero en tu día a día, ¿verdad? No trates de mantenerlo contento, como ya te dije antes. No esperes reconocimiento, ¿verdad? Sé excelente en tu trabajo. Busca y rebusca hasta que haya una cualidad en esta persona, ¿verdad? Porque no se trata de la persona, se trata de ti. Si tú consigues cualidades en esta persona, te empiezas a sentir mejor en tus interacciones diarias con ella. No permitas que tu orgullo destruya tu asertividad. No hagas torpeza. La Biblia dice que venzamos al mal con el bien. ¿Okay? Sé asertivo. Sé también humilde y a la vez, como te dije antes, un poco egoísta para que puedas ver qué puedes aprender de esta persona. No le sigas el juego, ya lo dije, ¿verdad? Protege a tu equipo compartiendo estos consejos, pero evita caer en chisme, en crítica, en conexión. Ay, sí, lo que le dijo fulano, eso realmente no va a ayudar a resolver el problema. Y por último, si te sientes frustrada, frustrada después de un largo día, escucha un mensaje positivo, particularmente ahora que si estás en tu casa trabajando home office, ¿verdad? Yo particularmente cuando manejo de la oficina a mi casa, siempre acostumbraba a escuchar una prédica, a tener un mensaje, porque tus familiares no son responsables de lo que te está pasando. Entonces no le llegues con tus cargas a la persona, ¿verdad? Ni tu esposa ni tus hijos tienen la culpa de esta situación, no te vengas a desahogar con ellos, ¿ok? Hay un programa que hice hace unos meses atrás que se llama las 3P, que tienen que ver con priorizar, ser prácticos y estar presentes. Yo creo que vale la pena que lo vieras, ¿ok? Entonces te deseo mucho éxito si tienes
no tan gran fortuna de tener un jefe con trastorno de personalidad narcisista. Esto fue todo. Quiero mostrarte por acá un momentito rápidamente mis datos por si me quieres contactar, porque te puedo ayudar mucho. He sido muy exitoso en mi experiencia tratando con personas que tienen jefes difíciles, ¿verdad? Esta es una de las áreas que yo he tenido bastante éxito. Y así que si tu carrera está bloqueada, tú te sientes en esa dificultad, contáctame, aquí está mi email, coachingexpansivo hoy@gmail.com. Ahí te vamos a ayudar a expandir tu visión y alcanzar tus metas y tus sueños con la bendición de Dios. Muchísimas gracias y que tengas una excelente el resto del día.